Recording in progress. Lark or Anna, I'm going to ask if you don't mind just setting up the translations. Good morning, everybody. Come on in. Welcome. Hello, good morning. As you're coming in, if you don't mind putting in the chat just your name and where you're coming from today, that would be amazing. Hi. Hello, Jose. Hi. How are you? Hi. We have some friends. Our Nigerian team is visiting from Vancouver, Canada, and it's 5 a.m. We're going to give them the Amazing Medal of Honor today. Joanne, thanks for joining us today with your team, and thank you for getting up so early. Thank you, Nigeria. Absolutely, yes. Medal of Honor. I love that. All right. Well, we are going to go ahead and kick off. Today, we are welcomed with Spencer Glendon and Allison Smart of Probable Futures. They are going to be doing a talk for about 45 minutes explaining and showing their website, Probable Futures, the origin of Probable Futures, and what climate change and education means to them. Then we'll have some time for Q&A for the participants to interact with our keynote speakers. And then after that, we're going to show a resource that I've been creating. It's a question guide that will allow you to help your students interact with the text portion of Probable Futures, so that just as a way to help you bring this resource into your classroom. That's only going to be for a couple of minutes. We're going to talk through the action plan again. We had showed the action plan at the original session last week, but today we're going to really dive in and focus on two of those aspects. And then you're going to have time with your team, about 20 minutes. The One World team is here to help you with that portion of time, but really it's a time to get to know your team a little bit better and start to brainstorm how you can bring some of the concepts that we're talking about, or climate change and education in general, into your classroom, into your school, and into your community. After that 9:30 time period, we'll bring everybody back together. When we've brought everyone back together, it's your choice if you would like to stay for a 30-minute informal global coffee chat, just a time to process some of what we've learned today, and then also process what are some of the different ways different people are thinking about bringing these concepts into their classrooms. No son necesarios, pero ustedes pueden quedarse aquí para hablar con personas de... Sorry, Lark, are you able to set up the translation? I'm just sending a bunch of people some links who are having trouble. Sorry about that. Yeah, I think, maybe Lindsay, just before we proceed, if we can make sure both the Chinese and Spanish translations up and running, because I heard Iris as well. Maybe we just give them group instructions, Anna? Yes, one second, sorry. Oh, Iris, do you mind just explaining to everyone in Spanish how the translation works? I'm just sending a few links to people who are having some difficulty. She's already in transformation. Oh, she's already translated. Okay. Buenos días a todos los que todavía no están en la interpretación de español. Estamos teniendo interpretación simultánea. Entonces, en la parte de abajo de la pantalla, ustedes van a ver un círculo como con unos cuadraditos que dice interpretación.
Ustedes pueden elegir ahí el idioma que ustedes necesiten. Tenemos obviamente inglés, español y chino. Entonces, si ustedes necesitan español, aplastan en ese círculo que dice interpretación y escogen español para que ustedes puedan escuchar la traducción de nuestros colegas, ¿ok? And Mark, do you need to do the same thing or you good? Looks like she's already in the translation room. Well, we'll assume we're doing well. For our Chinese participants who are having difficulty, make sure you just click at the bottom of the page. I think all of our Chinese participants speak English as well, so we should be in good shape, I think. Thanks, Lindsay. Sorry for the interruption. No worries. That was my bad, actually. So, okay. And actually with that, without further ado, I introduce to all Spencer Glendon and Allison Smart of Probable Futures. Great. Good morning, everyone. I'm Spencer. I hope you can hear and see me. The hearing is more important than the seeing. We're going to be showing you things on screen and introducing you to both an initiative that we hope you will participate in and also a set of tools that we're very hopeful will be useful to you in your professional life, in teaching, in sharing with other people, and in your growth as a person in your relationship to the physical planet. So Probable Futures is an initiative to build climate literacy. So that's the literacy about how the Earth's climate system works. And it is one that's a nonprofit organization or a non-governmental organization. All of the resources are free and open to everyone. We've made them this way so that they're accessible to everyone. In addition, I'm going to show you maps and orient you to how climate is different everywhere in the world, because this resource provides local insight. So you can take this resource to wherever you live in the world or wherever you and your students are interested in the world. And so this was my idea. I'm the founder of Probable Futures. And I had this idea because I had worked in economic development and in finance and in engineering and had worked with a lot of, so I investigated climate change. I was curious about it and I wanted to understand how it could be brought into my work. And I discovered that there was all of this knowledge and wisdom about our world that was not shared openly. There wasn't an easy place to find it. And when you found it, it was often not very attractive or easy to use. So I collaborated with other people. I'm going to introduce you to the executive director of Probable Futures, Allison Smart, in a minute. And we tried to build something that was beautiful, that was useful, that was vivid, could help you make decisions, and that could be brought into every part of life. And so we're excited to share it with you. And so I'm going to pass the microphone not my computer, but the microphone over to Allison, and she's going to introduce you to the organization and what we're trying to do. And then I'm going to come back on screen a bit later and show you how to use the tool a little bit, and then we can have a discussion. So we are very excited to be with all of you. I hope I'm speaking at a pace that is acceptable for the translators and can come across. If you'd like us to repeat something or you have a question, just ask. We're very happy to go over things again and take our time. So thanks very much for joining us at whatever time it is. In case you're curious, I'm actually visiting Chicago, so it is 7 a.m. here. Allison is in Massachusetts on the East Coast of the United States, so it is 8 a.m. for her. So good morning, good afternoon, good evening, and let's get going. Allison? Thank you, Spencer. Hello, everyone. It's very nice to meet you. I will introduce Probable Futures and introduce myself a little bit along the way. But just to start off, I would say I am kind of the embodiment of Probable Futures' mission in that I am
not a climate scientist. Before getting into this space, I did not have a background in climate science or science at all. I had a background in the arts and in interpretation and storytelling, having worked in both theater and museums. So Probable Futures aims to give people climate literacy, help people build their climate literacy so that they can build bridges between climate science and other parts of society. So we'll get started here. Spencer mentioned we are a nonprofit climate literacy initiative, and we make practical tools and educational resources available online to everyone, everywhere. And we do that in order to help communities and governments and businesses and students and teachers and individuals prepare for the climate futures that we are likely to experience, and also work to avoid the ones that carry the biggest risks for our world. And in that endeavor, we speak to leaders in many different sectors and in industries who want to better understand climate change. Many of them are thinking about it for the first time, or sometimes they have it part of their job when it wasn't previously. I imagine probably a lot of teachers fall into that category, where now teachers are starting to bring climate change into the classroom when that wasn't something that needed to be done historically. But the most important thing that we've learned in our experience is that every person, no matter where they are in the world or what kind of community they are a part of, can benefit from the very same orientation on the fundamentals of climate change. And they can use similar frameworks for taking action on resiliency and adaptation and mitigation. We're going to introduce that framework to you today. So there are 3 tools that we think people need when tackling climate change for the first time: context, preparation, and imagination. And I'll start with the first and most fundamental, which is context. Because what is the context for climate change when the Earth is 4.5 billion years old, and our human species is much younger than that, and our civilization is younger still? So how should we think about the importance of a changing climate today? We're going to start by examining this question and traveling back into the history of our climate and our species to find the answer. Let's start with our civilization, because before the climate started to change in the 20th and 21st centuries, we were the beneficiaries of an unusually stable climate, one where the global average temperature, and by extension the climate, was largely unchanged for about 12,000 years. And we know this thanks to climate science. So here we're looking at a graph of the history of the global average temperature. And this graph starts at the dawn of civilization about 12,000 years ago in 10,000 BCE. And the way that this graph works is it compares the global average temperature of each of these 12,000 years to that of the late 19th century. So the closer the data point is to 0, the more stable the global average temperature was. So you can see here that over the past 12,000 years, there was a very narrow range of global average temperatures. It barely even fluctuated a degree. So we'll call... Allison, I apologize. Yep. We just got a chat message that they're not hearing in the Spanish-speaking translation. Okay. Has that been resolved? Lindsay and Iris can... La gente que está escuchando en español, pero me pueden dar dedo por arriba si ahora se escucha o no se escucha todavía. Can people... let me see who... I think I solved the problem. You did? Okay, wonderful. Thank you. Sorry, I apologize for the technical difficulties today, Allison. I apologize. No problem. Thank you. No apologies at all. Please feel free to interrupt me if I'm going too fast or if there are any issues. Do you want to, sorry, Allison, is there a place we want to go back to? Because it wouldn't be any cost to go back a couple slides to make sure everybody was on board together. These are important messages anyway. I don't mind hearing them twice.
Actually, it's a fantastic presentation. I'm loving it. I think that'd be great, Spencer, if we could do that now, if you don't mind terribly, because this is invaluable. Thank you so much. Sure, Allison, why don't you just start back? Just there. I think that would be great. Okay. So let's start with our civilization, because before the climate started to change in the 20th and 21st centuries, we were the beneficiaries of an unusually stable climate, one where the global average temperature and by extension the climate was largely unchanged for about 12,000 years. And we know this thanks to climate science. So here we're looking at a graph of the history of the global average temperature. And this graph starts at the dawn of civilization about 12,000 years ago in 10,000 BCE. And this graph compares the global average temperature of each of these 12,000 years to the temperature of the late 19th century. So the way to understand this graph is that the closer the data point is to zero, the more stable the global average temperature was. So you can see here that over the past 12,000 years, there was a very narrow range of global average temperatures. In fact, it barely even fluctuated a degree. So I'll put this green band on here and we'll call this the civilization temperature band. So this stability in the climate allowed humans to do things like practice agriculture and settle into permanent communities without having to move. And it allowed us to do things like create governments and economies and corporations and schools, eventually building up to this very complex society that we live in today. And it happened that the climate wasn't just stable, it was actually perfect for us. It was perfect for humans. There were large expanses of temperate land, and there were stable seasonal patterns that allowed us to understand the place that we were in and build a society around that. And nowhere on Earth was it too hot for the human body. And I'll expand a little bit on this concept that the climate was perfect for humans by starting to introduce the probable futures maps here. So we are looking at a map that shows the number of days in a year above 32 degrees Celsius wet bulb. So you may ask yourself, what does wet bulb mean? Well, the really important thing for human physiology and human survivability when it comes to heat is the combination of both temperature and humidity. The reason for that is that humans, we are large mammals, we're warm-blooded, and we need to offload heat. We do that by sweating. And the air around us needs to be able to accept that sweat. It needs to be dry enough to accept that sweat for it to work. So the way that we measure that is by something that we call wet bulb temperature. So 32 degrees Celsius or 90 degrees Fahrenheit wet bulb means 32 degrees Celsius and 100% humidity. It could also mean 36 degrees Celsius and 75% humidity. So there are different combinations that can get you there, but I find it easier just to think of it as 32 degrees and 100% humidity. So all of probable futures maps are organized around these warming scenarios here. The map that we are looking at here is a past climate scenario. So this represents the time period of 1971 to 2000. And during that time frame, the Earth had already warmed about a half a degree beyond pre-industrial temperatures. So we use this map here, this warming scenario here, as a baseline to understand what our past climate used to look like. And then there are more recent climate scenarios, warming scenarios. So this is 1 degree. That's around what we are today. The Earth has warmed about 1.2 degrees beyond pre-industrial temperatures. We have an impending warming scenario of 1.5 degrees.
And then warming scenarios that we still have the power to decide if we get to these warming scenarios or not, 2, 2.5, and 3. Okay, so the other thing to understand about this map is that you can look down here and see the key. So this is the number of days per year spent above this particular temperature and humidity combination. So you probably notice here that we have an almost entirely gray map. So what this is telling us is in this past climate scenario, almost everywhere in the world, except for a little area of the Persian Gulf here, did not experience this particular combination of temperature and humidity. This is a very high combination of temperature and humidity. It's not great for humans. This is kind of representative of how perfect our climate was for us all over the world. And I'll show you one other example of that, which is it also wasn't too cold for humans either. So this map looks at the number of freezing days in a year at this past scenario. And what we see here, so a freezing day is spent the entire day, stays below a freezing threshold. So it stays below 0 degrees. And as you can see, again, a lot of the map here is gray. A lot of places in the world just don't experience these temperatures at all. And even in the northern latitudes, in the places that do experience these temperatures, there's something like a week a year, maybe a month a year, and in some places as much as a season, and only in the highest latitudes and in the highest mountains we see more freezing days than that. So this begs the question, why didn't humans settle before 10,000 BCE if the climate was so perfect for humans? Well, conversely, it's because the climate wasn't stable. So our earliest ancestors emerged in Africa around 200,000 years ago. And for about 180,000 of those years, we were a nomadic hunting and gathering species. And looking at this chart, it gives us a sense for why. The climate changed dramatically over that 180,000 years. So I'll layer on a new temperature band here. We'll call this the human existence temperature band because humans have never experienced global average temperatures outside of this range here. And so a changing climate at this magnitude just wasn't conducive to settling into one place. And then we can go back even farther into history and we can see that a stable climate is certainly not guaranteed. The Earth has actually been much hotter. La Tierra ha sido, pero back 70, 80, 90 million years ago, it was so hot that only animals like large reptiles. La Tierra antes era muchísimo más caliente y era demasiado caliente para los humanos. Únicamente reptiles muy grandes como los dinosaurios podían existir. Podemos ver aquí en la gráfica la temperatura promedio durante la era de los dinosaurios. La parte verde es cuando nosotros ya nos asentamos, la parte azul es cuando éramos nómadas y podemos ver lo mucho que cambiaba el clima, y la primera parte es durante la era de los dinosaurios. Entonces vamos a estar rompiendo esta... Vamos a estar rompiendo este límite de estabilidad para el final del siglo. Entonces, debemos saber que para nuestra especie un cambio en el clima no tiene precedentes. Así que vamos a necesitar muchas habilidades, pero lo más importante
necesitamos estar conscientes del clima y necesitamos esta conciencia porque tenemos 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 muchos campos en los que tenemos que trabajar, como la forma en la que construimos casas, en las que cosechamos cosas. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el drenaje de nuestras ciudades está diseñado solamente para cierta cantidad de precipitación. Residencias por todo el mundo están diseñadas para guardar el calor y no para sacar el calor, dependiendo de la latitud y de dónde viva. And all agriculture is dependent on steady precipitation. Además, toda la agricultura depende de la precipitación y creemos que son como muy obvias porque lo podemos ver, pero debemos saber que la estabilidad climática es la base para nuestra sociedad. Un clima estable sostiene o es la base de nuestras comunidades, nuestras culturas, las infraestructuras, la economía y las finanzas. Entonces debemos poner mucho esfuerzo en la mitigación y debe ser un trabajo de todos, porque si el clima no es estable, se rompen nuestras comunidades. El reto es que vamos a necesitar nuevas habilidades y herramientas. Estamos moviéndonos hacia este paradigma de un clima que no es estable. Entonces, el cambio climático es algo que nos afecta a todo, afecta a todas las comunidades. Y entonces por eso hicimos Probable Futures, para que todos tengamos esta educación, para que todos podamos acceder a ella. Entonces, gracias a la ciencia climática, sabemos mucho de cómo va a cambiar el clima y eso nos da la oportunidad de preparar. Así que podemos empezar a estudiar la ciencia que tenemos para estudiar y motivar a la ciudad y concientizar sobre la desestabilización climática. Para hacer esto, necesitamos esa ciencia y necesitamos que esa información resuene con las personas, que les sea más personal. Y por eso es que Spencer Glendon quiso hacer esta plataforma como una forma de colaboración. Spencer y yo trabajamos en Woodland Climate Research Center. Y yo era vicepresidenta de esta organización donde empezamos a cooperar. Entonces yo tenía estas habilidades de contar historias y cuando trabajábamos en este lugar, personas que eran científicos buscaban ayuda de personas como Spencer y yo que tenían las habilidades de comunicar esta información. Entonces, ellos querían hacer más pequeña esta brecha entre los científicos y la sociedad. Y ustedes, como maestros, están en el proceso de volverse esta especie de puente entre la ciencia
y los alumnos. Entonces, Spencer y yo veíamos que los datos eran presentados con gráficas como estas, y esto no era muy... Y no es por infravalorar el trabajo de los científicos, pero necesitamos presentarlo en una forma que no sea tan difícil de entender. Además, no me dice nada y no entiendo. I'm not sure if we're able to maybe ask folks to not write on the screen just because it's showing up for the rest of the... Por favor, no escriban en la pantalla porque se alcanza a ver. Maybe just make an announcement also. Some people, I think, are taking notes. Please, when you take notes, it's coming up on the screen and we want to avoid that. Si están tomando notas, por favor, no tomen notas en la pantalla porque interfieren con la magnífica presentación de Alison. Estamos muy emocionados de que tomen notas, entonces no hay problema. Entonces, Spencer y yo queremos tener y crear recursos que son intuitivos. Y nosotros sabíamos que lo más difícil de esta iniciativa iban a ser los mapas. Los mapas son intuitivos, interesantes y son muy prácticos. Además son muy familiares. Todos usamos mapas todos los días. Así que construimos Probable Futures usando esta herramienta para que los usuarios puedan ver cómo se va a ver el cambio climático. Y hay mapas sobre las tres factores que son los más evidentes del cambio climático, que son precipitaciones, olas de calor y sequía. Entonces, vamos a necesitar cosas diferentes para diferentes comunidades. Just outside of Bogotá, Colombia, for example. Entonces, ¿qué tal que si tomamos una población en Colombia? Estamos viendo a este escenario. Entonces, en promedio, esta comunidad tenía 123 días antes de esta fluctuación climática y ahora están teniendo 223 días arriba de los 32 grados. Y antes los días fríos eran solo 69. Entonces, si nosotros subimos la temperatura, esto lo podemos hacer en las pestañas de arriba, donde se ven los números. Si sube la temperatura, tendrían 243 días en promedio arriba de los 32 grados. Y en un año muy caliente podrían tener hasta 297 días de una temperatura mayor a los 32 grados. Entonces, es muy evidente para estas personas lo que estaría pasando con el cambio climático. Entonces, queremos que las personas vean el impacto real. A partir de aquí, Spencer va a hablar un poco más de estas herramientas. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat. ¿Podemos ver estas presentaciones? Entonces sí, todo esto está en nuestra página web. Entonces nosotros tenemos dos componentes, que es el componente de historia y también tenemos los mapas. Y en estos mapas los pueden encontrar en nuestro sitio y ustedes pueden explorar y jugar con ellos.
but show you the entire world. Entonces, Alison nos enseñó un escenario para Bogotá, pero yo les voy a les voy a enseñar todo el mundo. Entonces, nuestros mapas no cubren pequeñas islas en el Pacífico, pero cubren casi todo el mundo. Entonces, si viven en Hawái, no van a poder ver esta simulación. Entonces, si vemos en este mapa el número de días que están por arriba de los 32 grados centígrados, pueden ver que en el centro pueden ver en morado, que es la simulación para las 0.5 grados centígrados de fluctuación. Después, hasta abajo tenemos colores que nos dicen cuántos días al año tenemos por arriba de los 32. El gris es 0 días, el verde es de 1 a 7 días, el azul fuerte de 8 a 30, el azul claro de 31 a 90, el rosa de 91 a 180 y el último, el rosita más fuerte, es de 181 a 365, es decir, más de la mitad del año. Entonces pueden ver que los lugares que están en el Ecuador son los más calientes, mientras que los que están más a los polos son más fríos. Entonces, lo que vamos a estar haciendo lo pueden hacer ustedes, pero nos vamos a mover el cambio de 0.5 a 1 grado. Entonces, lo que pueden ver es que hay un cambio. Ven cómo cambia el mapa, cómo se mueve el verde, cómo se mueven los rosas. Entonces vamos a movernos de 1 a 1.5 grados centígrados y de 1.5 a 2. Ok, esto podría sonar muy abstracto, pero estos son los grados que aumentan en promedio. Entonces, si aumentamos los grados centígrados en todo el mundo, se va a volver más y más caliente nuestro planeta. Entonces, si nos movemos a 3 grados centígrados, que es lo que nosotros podemos evitar, y por eso es importante, porque está en nuestras manos que no lleguemos a esto, debemos hacer una prioridad, porque sin estas temperaturas frías y calientes, nuestro clima no va a ser constante o no va a tener esta estabilidad. Es por eso que tenemos que enseñarle esto a nuestros niños. Entonces, si ustedes viven en un lugar donde que son verdes o azules, van a darse cuenta que todo esto se empieza a volver más caliente. Entonces, si ustedes vivían en una región donde antes hacía mucho frío, con el tiempo va a ser mucho calor. But it's very likely, given how much momentum there is in the system, that we will. Pero es muy probable que vamos a alcanzar estos 2 grados centígrados. Pero nosotros tenemos que enseñarnos y pensar cómo vamos a hacer para sobrevivir a esta alza de la temperatura, o si aumentamos a 2.5 o a 3 grados centígrados. Ok, vamos al siguiente factor, que es la sequía. Entonces, lo que acabamos de ver es calor y las ondas de calor.
pero las ondas de calor y las sequías van a ser uno de los problemas más grandes. Lo que vemos en este mapa son las probabilidades de que vamos a tener una sequía. Como pueden ver en el pasado, cuando la temperatura fluctuaba entre los 0.5 grados centígrados, en realidad era muy poco probable tener una sequía. Bueno, las sequías pasan en un lugar muy específico. Pero lo que vamos a hacer es tener esta como línea base para poder entender la sequía. Entonces vamos a movernos de 0.5 grados a 1 grado centígrado. Entonces, si se dan cuenta, las probabilidades aumentan de que tengamos sequía de 11 a 20%. Y en algunos lugares que están en amarillo hay entre 21 y 33% de probabilidad de que haya sequía. Y esto ya está pasando. Recuerden que el punto 5 es histórico. Ahora ya subimos 1 grado centígrado en la temperatura. Pero ¿qué pasa si pasamos de 1 a 1.5? Cuando vemos esto, vemos un cambio muy grande en el número de lugares donde vamos a tener más probabilidad de tener sequía. Y eso nos trae un gran impacto a las plantas y a las plantaciones. Si nos movemos a 2 grados centígrados, entonces podemos ver que si subimos 2 grados centígrados, estos lugares donde tienen un clima más árido se vuelven aún más áridos, como en algunos lugares de África, de México y de Australia. También podemos ver que va a haber más sequías en el Amazonas y nos preguntamos cómo es posible que en el Amazonas haya sequías. Bueno, pues mientras más caliente es el aire, absorbe más humedad y le quita esta humedad a la selva. Es por eso que tendríamos una sequía en el Amazonas. Ok, este mapa que tenemos aquí es un mapa de precipitación. If it's a green or a blue or a dark blue, it's become more frequent. Okay. Estas precipitaciones nos muestran la probabilidad de que haya más lluvia. Ahora tenemos lluvias que son entre 1 y 2 veces más frecuentes. Entonces vamos a tener más frecuencia de lluvia extrema. Esto es porque tenemos más agua en la atmósfera, porque el agua se va por el calor. Entonces, si vemos el mapa a los 3 grados centígrados, veríamos que vamos a tener lluvia extrema en prácticamente todo el mundo y va a ser devastador para el mundo. Entonces, también podemos ver los mapas de una forma más puntual, porque ahorita las vimos como un mapa del mundo. Entonces, vamos a estudiar una ciudad muy famosa, París. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí en París nadie tiene aire acondicionado.
where there is a temperature issue here, we can change. Entonces, si ustedes usan grados centígrados, pueden ver esto en grados centígrados, o si ustedes usan grados Fahrenheit, pueden cambiarlo a grados Fahrenheit. And see that in Paris, the high temperature used to be on average. Entonces, esto de aquí lo vamos a ver en grados Fahrenheit. Entonces, pueden ver que París estaba más o menos en 89 grados centígrados Fahrenheit. Y pues obviamente algunos días. Entonces había días que eran más fríos o más calientes y podrían ver que podemos ver que teníamos solamente 10 días de calor muy intenso. Pero si nos movemos a 1 grado centígrado, podemos ver cómo se vuelve cada vez más calor. Y París y su infraestructura no está hecha para soportar 100 días de calor extremo. Entonces ellos han implementado leyes como cuida a tu vecino. El año pasado tuvieron olas de calor extremas y muchas personas murieron. Es por eso que necesitamos este conocimiento. Pero si lo movimos a los 3 grados centígrados, entonces París se vuelve algo así como una ciudad en Texas o en Australia. Entonces, si se dan cuenta, subir a 3 grados centígrados haría nuestra vida muy, muy difícil. Entonces, vamos a ver ahora el área de Pakistán. Entonces, pueden ver que en este mapa, en 0.5, pues no había mucho cambio. En 1 grado centígrado vemos como las áreas se van haciendo más grandes. En 1.5 se hacen aún más grandes. Y en este lugar ya es difícil vivir por las condiciones porque es muy árido. Entonces, si tenemos estos cambios, se va a volver más difícil. Entonces, muchos de ustedes, vamos con otro mapa. Este es la parte suroeste de Estados Unidos. Y quizás muchos de ustedes no viven en lugares que tienen nieve o fríos, pero dependemos de estos lugares. Por ejemplo, todos estos lugares aquí en California, Utah, Arizona, dependen de la nieve, aunque suene muy increíble. Entonces aquí hay un cambio en los días donde hay nieve. Entonces, si vemos, así como nuestra base, serían 54 días de nieve. Pero si nos movemos a 1.5 grados a 2 grados centígrados, veríamos que hay menos días de nieve, lo que también tiene un gran impacto en la agricultura. Lo siento, parece que tenemos a un invitado especial. Entonces, por favor, pongan sus teléfonos en silencio. Está bien, no podemos saber en qué idioma se dijo porque todos los bebés hablan igual. Entonces, pueden hacer clic en donde ustedes quieran para que puedan interactuar con los mapas.
purple little signals or signs. Entonces, en los mapas van a ver estas pequeñas flechitas moradas. Pueden hacer clic ahí y les va a contar una historia sobre alguna cosa relacionada con el clima. Entonces, por ejemplo, hay historias sobre granjeros, hay historias sobre productores de vino, de aceite. Entonces, esa puede ser una herramienta muy buena para que ustedes compartan historias de personas alrededor del mundo en su clase y cómo les impacta el cambio climático. La tercera parte es entender el sistema y el ciclo del agua. Hay explicaciones. Intentamos que todo sea muy simple y muy bonito para que sea sencillo de entender y para que sea más claro cómo funciona nuestro mundo. Ustedes pueden encontrar todo esto en nuestra plataforma. And the reason we do all this is we're going to need imagination. And so if we move ahead to the next slide, imagination. Entonces, vamos a necesitar mucha imaginación y es justamente la última parte de nuestra plataforma. Generally, the portrayal of the future is one of two ways. It's either. Entonces, necesitamos imaginación porque nuestro futuro puede ser de dos formas. Que va a ser un apocalipsis horrible o que vamos a tener una estabilidad. Entonces, el número uno ya no es posible, ya no podemos vivir como antes, pero también debemos entender que podemos evitar el número dos. Es por eso que tenemos esta idea de futuros probables, que es el nombre de la organización Probable Futures. Y lo que podemos hacer es usar nuestra imaginación y la ciencia para contar historias y tener respuestas o prepararnos para cómo vamos a vivir en el futuro. Y todas estas historias con todas estas historias podemos explorar de una forma realística lo que va a pasar en nuestra tierra. Entonces, la Tierra es un lugar increíble para vivir y debemos encontrar una forma en que podamos seguir viviendo aquí. Estas historias no son historias como las que vemos en las películas o en las novelas. Hay todo tipo de historias. Y estas historias las podemos contar, por ejemplo, con nuestras familias, con nuestros amigos. Entonces, debemos ser muy conscientes que todos tenemos un rol y todos tenemos una misión en este problema. Obviamente los científicos nos van a aportar información, pero está en nosotros usar esta información. Entonces, estamos muy, muy felices de que todos estén aquí y que usen nuestras herramientas, que nos digan qué piensan. Y muchas gracias y vamos a algunas preguntas. Entonces, primero podemos darle un aplauso a Spencer Gordon y su equipo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar algunas preguntas, quizás 3. Sí, pueden levantar su mano. Si está en chino, voy a pedir que la traduzca. Y si es en español, también pueden preguntar para traducir. Entonces pueden levantar la mano para hacer las preguntas. Las vamos a traducir también. Monsieur Day, go ahead and unmute and ask your question. Oh, good morning to everyone. I am from
East New York Middle School of Excellence. I'm a French teacher. I am implementing one word in my school. And I was asking a question, not because I'm selfish, but because Africa is a big continent, and because I'm from there, I know it's not easy to implement new things. And I know that if Ok. Hola, buenos días. Yo soy la maestra de francés de la Escuela de Excelencia de el Este de Nueva York. Entonces, quiero hacer la pregunta, ¿cómo vamos a impactar positivamente a África? Porque África es un continente muy grande y además es uno de los continentes que va a sufrir más. Madame Ok. Uday. Entonces, francés. My French teachers, I'm very grateful to have a good French teacher on the call. Ok, entonces es una gran pregunta. I have two parts to the answer. The first is Tengo dos partes para su respuesta. Ok, el primero es que somos una organización muy pequeña. No podemos hacer mucho por África, pero podemos ofrecerle la información. Y para nosotros, África fue uno de los puntos claves para que desarrolláramos esto. And so African towns and villages can use this information to Entonces, understand what's lo que changing podemos already. hacer es ofrecerles nuestra plataforma para que entiendan qué es lo que pasa y lo que va a pasar. Because it starts at 0.5 degrees, which is the late 20th century, and now we're at 1.2 degrees, and you can see the change from 0.5 to 1. One of the things Ahora lo que lo que se puede hacer es que las comunidades pueden hablar de cómo es que ha cambiado de 0.5 a 1.2. Recordemos que en este momento la temperatura ha aumentado en promedio 1.2 grados. And in Nigeria, Entonces yo he hablado con personas de Nigeria y en Nigeria su temperatura ha aumentado, but one of the things that's happened is pero o sea, Nigeria ya es muy caliente y esto ha producido que las lluvias sean menos predecibles. Entonces en Nigeria antes sabías cuándo iban a llegar las lluvias, pero ahora no sabemos. Y esto también sucede en muchos lugares en los que dependen de la lluvia estacional. Entonces no podemos darles muchos recursos, pero sí les podemos dar esta herramienta. Sabemos que ya hay conversaciones en África. Estamos intentando ayudarlos a que esas conversaciones sean más específicas, más robustas. Además, creo que muchas cosas en África están cambiando. Hay muchas cosas nuevas, muchas ciudades nuevas, nuevas instituciones. Y si les podemos ayudar con nuestra plataforma y esta información, sería increíble. Por ejemplo, nosotros les mostramos París porque es un lugar muy, muy viejo. O, por ejemplo, en Nueva York, estas ciudades es muy difícil cambiar, pero en África, como tenemos todas estas cosas nuevas, lo que podemos hacer es ofrecerles estas herramientas para que el gobierno y todo hagan las cosas correctamente. Muchas personas en el mundo no quieren creer que no quieren creer que esto está pasando y creen que esto no tiene relevancia y que vamos a regresar al pasado, pero no. Okay, no vamos a hacer, no es para nosotros posible ir a África y hacer como un cambio, pero les podemos ayudar con la información. Et donc, comme Spencer, je suis commis à amener notre programme à Côte d'Ivoire. So one thing we've set up
is to make it easy to take. Ok, habló en francés, no sé qué dijo, pero después dijo, en One Word vamos a intentar trabajar con ustedes para llevar este programa de Probable Futures a África. Lo que estamos haciendo es un trabajo entre estas pequeñas fundaciones o estos pequeños grupos para que lo podamos llevar a muchas partes. Entonces, Spencer, te quiero agradecer mucho por esto, porque es información muy sencillo. Y bueno, quiero decirles que algo que nosotros nos hemos dado cuenta, que muchas personas saben muchas cosas del cambio climático. Entonces, ellos saben sobre tifones, huracanes, osos polares. Ellos saben cosas al azar. Saben que es difícil, hay ansiedad, hay miedo y enojo, responsabilidad. Pero lo que Alison y yo descubrimos es que toda esta información la podemos sintetizar. Entonces, por ejemplo, yo estoy usando una playera negra y alguien usa una persona blanca. Entonces, todos sabemos que la persona que si vamos afuera, la persona que tiene la playera negra va a tener más calor que los de la playera blanca. Entonces, eso es súper importante porque es una analogía que podemos usar para nuestro planeta. Los casquetes polares son como una playera blanca que refleja la luz y permite que nuestra tierra sea más fría. Okay. Nosotros nos hemos dado cuenta que la ansiedad es ahora un sentimiento generalizado. Y sabemos que es un sentimiento malo. Pero, o sea, lo que podemos hacer es tomar todas estas emociones malas y decir, ¿qué podemos hacer al respecto? Estamos trabajando con psicólogos para que todo esto pueda ser más accesible y podamos trabajar en ello. Okay. Muy buenos días, Spencer. Muchas gracias, Alison. Gracias, Spencer. La presentación fue increíblemente informal y la información fue muy fácil. Y de hecho podemos tomar esto con esta información y hacer algo con esto. Es un placer estar contigo, es un gran honor. Y es muy bueno. Nosotros tenemos nosotros estamos colaborando con One World y la Escuela de Nueva York para hacer animaciones y para hacer toda esta información más accesible. Entonces, estamos muy emocionados de estar creando todas estas alianzas para el Tengo una pregunta. Vimos el cambio de temperatura de 0.5 a 1.5 y no sé si lo dijeron, pero hipotéticamente, ¿cuánto tiempo tenemos para subir del 1.5 a 2 a 3 a 4, Alison? Entonces tenemos información en los mapas y en los sitios, porque es una pregunta muy relevante sobre preguntarnos cuándo va a pasar esto. Entonces, en los mapas donde ves los escenarios,
hay un icono de información y si lo abres, te da un estimado de tiempo de cuándo va a suceder o podría suceder o cuándo alcanzaríamos esta temperatura. Important consequential decision in organizing these maps around the warming scenarios and not around dates. Ok, entonces nosotros nos enfocamos más que en el tiempo, en lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque esto depende de lo que de los humanos vamos a hacer. This is how the climate will react. These are the changes that will happen. Entonces, lo que les estamos enseñando es lo que va a pasar, no cuándo va a pasar, porque nosotros podemos ponerle un límite a eso. Y esto depende de lo que los humanos decidamos. Entonces, queremos ayudar a las personas a entender esta información, especialmente con los escenarios que son más cercanos, como 1.5. Creo que desde un punto de vista educacional es muy bueno tener o introducir estos dos conceptos o esta discusión. Además, yo agregaría Ok, nos preguntan un poco de cómo es que recolectamos los datos. Todos estos datos fueron producidos con modelos climáticos y estos modelos se hacen con diferentes organizaciones que se dedican a hacer modelos en lugares como India, China, Australia, en Japón, en Europa, parte de los Estados Unidos, en Sudamérica. Todos esos modelos los juntamos o son representativos para cada área. Y lo que hacemos es que juntamos muchos modelos y evidencia y han sido muy adecuados y los hemos comprobado con los últimos 40 años porque funcionan con la física del clima. Entonces los ocupamos para darte una manifestación local. Cada uno de los píxeles que vemos o de los cuadritos son 22 kilómetros cuadrados. Entonces, lo hicimos así para que puedan ver cómo puede cambiar el clima en cada una de las regiones. Entonces creemos que esto es una de las mejores partes de la plataforma, porque las personas curiosas pueden preguntarse, y pueden preguntarse, ¿qué va a pasar? Pero recuerden que no son perfectos, solamente, no podemos pronosticar lo que va a pasar, solamente una predicción. Entonces esto lo hicimos para que estemos preparados. Incluso cosas que tienen poca probabilidad, pero si es algo serio, deberías estar preparado. Entonces, si vas en un coche y llevas a un niño, le pones un cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque hay la probabilidad de que suceda. Entonces, es más o menos lo mismo con el clima. Tenemos evidencia suficiente para preocuparnos para que esto pase. Y entonces esto va a ser muy útil para personas que tienen, por ejemplo, que tienen, por ejemplo,
thank you for doing this, that, and the other thing, but this. So, Ay, se me fue la palabra. Ay, los campos, sí, que tienen sus campos. Lo siento. Ok, vamos con lo siguiente. Ok, Jack dice que se pregunta por qué un mapa porque no tienen un mapa de cómo sube el nivel del mar. Ok, entonces, si hablamos en los materiales, sí hablamos un poco del nivel del mar, pero hay dos razones por las cuales. Tres. La primera es que los niveles no son predecidos por nuestros modelos, entonces no podemos incluirlos. Lo segundo es que el aumento del mar es gradual. Incluso si subiera la temperatura, el aumento del nivel del mar. Pero siendo honestos, si el aumento del nivel del mar fuera el único problema, yo no sería una persona que está muy involucrada con el cambio climático. Entonces, sabemos que va a pasar, pero es muy impredecible, hay muy poca literatura. Y además, hay algunas muy buenas herramientas y las vamos a compartir si les interesa, que hacen proyecciones del aumento del nivel del mar. Entonces, nosotros sentimos que no era necesario incluirlo. Pero nosotros nos enfocamos solo en lo que nosotros creíamos que teníamos información y sabíamos que íbamos a poder desarrollar muy bien, porque todos tienen precipitación, todos tienen calor, pero no todos tienen, no todas las comunidades o los países tienen tienen como un alimento estéril, entonces tú dirás si hicimos bien o mal. Además, quisiera añadir que este aumento gradual Ok, entonces lo que nos están diciendo es que aunque la temperatura aumente a 2 grados centígrados, el nivel del mar no va a aumentar directamente o así inmediatamente, porque va a tomar o se toma tiempo. Entonces, incluso si nosotros paramos, lo que va a suceder es que si paramos el cambio climático, el nivel del mar va a seguir subiendo. Okay, no tenemos más tiempo para preguntas. Entonces, Spencer y Alison, muchas gracias y les pedimos que les den una ronda de aplausos por esta excelente presentación. Fue increíble. Spencer y Alison se pueden quedar con nosotros, pero si no se quieren quedar, sientan libres de ir. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar al evento de equipo. Entonces, una cosa que vamos a estar mandando hoy a todos es una guía de Probable Future. Hay 3 secciones: calor, agua y tierra. Pero estas son preguntas que pueden usar en sus clases, las pueden usar con sus estudiantes. Hay diferentes niveles de preguntas.
up through how can you imagine the world in Entonces, son preguntas que van como desde cómo te imaginas al mundo a cosas muy específicas. And now we're going to jump into our team time. Entonces, lo que vamos a hacer es que los vamos a separar en grupos. Todos debieron recibir un link a un grupo o tienen o saben a qué grupo unirse. Si no saben a qué grupo unirse, se los daremos en un momento. Entonces, la idea es crear algo que puedan implementar en su escuela, en su comunidad. Esto lo van a hacer con su equipo. Todos en esta llamada vienen de diferentes contextos, de diferentes locaciones y de diferentes y con diferentes recursos para implementar en sus escuelas. En algunas escuelas quizás solamente pueden implementar cosas en su clase, en otras escuelas pueden implementar o usar algo más, hacer algo más con su comunidad. Los retamos a involucrar a tanta gente como sea posible. Aunque dice que es marzo 4, esto es de la sesión anterior, lo que van a hacer es que van a empezar a hacer una lluvia de ideas. Entonces, los invitamos a seguir estas siete pasos de las lluvias de ideas. No hay limitaciones a estas ideas. Pueden ser tan realistas o tan grandes como ustedes quieran. La idea es que generen ideas, porque todas estas ideas van a hacer que implementen su plan. Entonces, después, si tienen tiempo hoy, en algún tiempo entre hoy y la siguiente sesión, van a ir a la rúbrica para el cambio One World, que tiene dos partes. La parte 1 es identificar el tema o la estrategia climática y las posibles acciones. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que estamos intentando hacer, basados en la lluvia de ideas. Después, entonces vamos a enlistar o pensar en 3 posibles acciones que puedo hacer y cómo le voy a hacer para alcanzar esas metas, esas ideas. Y lo último es preguntarte y a su equipo lo siguiente: ¿qué quieren hacer y por qué quieres hacer esto? Entonces vamos a ser con esto vamos a poder desarrollar nuestro producto final. Y la última es que es planear. Entonces nos vamos a preguntar qué recursos necesitamos, quién va a ser responsable de qué apoyo necesito, cuánto debe completarse. Y después nos preguntaremos cómo sabré si este proyecto ha sido exitoso. Si tienen dudas cuando estemos en los grupos, vamos a ayudarles para hacer su plan. Pero queremos que hagan algo nuevo en su comunidad. Si lo pueden hacer, eso sería increíble. Se pueden juntar a 150 personas para hacer un cambio. Sería increíble. Ok, entonces los vamos a mandar a los grupos. Hay personas en este grupo que no están en un equipo o que eran parte de un equipo, pero quizás no se registraron. Entonces hicimos los grupos lo mejor que pudimos basados en la información que nos
que nos dieron. Entonces, si no los ponen en un, si no los ponen en un grupo o no los pusimos en un grupo, lo sentimos mucho porque algunos no se registraron, pero busquen el nombre de su escuela, únense a ese grupo. Si tienen dudas, igual pueden ponerlo en el chat y les... Ok, les vamos a ayudar. Entonces tenemos como 10 minutos para que estemos en los grupos y ahorita les ayudamos a los que no tienen. Recording stopped. Lindsay, are we supposed to do anything, or does it just automatically take the people are supposed into a room? Automatically takes the people into their room if they registered and have been assigned a room. So now there's a lot of people who... So give everyone just a second. A las personas que no tienen grupo todavía, ¿podrían escribir en el chat a qué escuela pertenecen? 现在是分组讨论的时间。我看咱们三中的杨晨曦同学，还有常州市第三中学的老师还是同学，可以找到那个常州三中的那一组，然后加入到讨论中。当然，如果你想去别的组，也可以。supposed to hear that, Lorick. Hey, Lorick. So like for example, I see Frederick Zhang, and there's two schools that his team is made up of two schools. One is from Clarkstown and with Jennifer Mazza, and the other one is from Helen Hughes from My Glass. Do we know, for example, how would he find out where to go? Maybe we don't know. So I mean, the question would be, what team? Yeah. So let's do like this. If you, maybe, you know what, maybe since our time is short, maybe we just share here with this group. Yeah. Thank Lindsay. Should we do it that way? Okay, para los que no tienen equipo, lo que vamos a hacer es que al parecer lo que vamos... team, go ahead. You just click the breakout at the bottom. And it'll los que no tienen grupo, vamos a trabajar aquí, y los que sí tienen grupo, por favor, busquen How do they know which room to go to? su escuela. It's named by their school. Entonces, los grupos tienen escuela. Entonces, por ejemplo, para la Universidad Giovanni, para la Universidad Pedagógica Nacional, hay un grupo. Go ahead. Victor, yep. Mm, Victor, ¿qué nos dices? para Sor Juana Inés de la Cruz y Leana también hay un grupo. All One World staff has the ability to put people in rooms. So if you see Okay. somebody who should be in a room, please, you can just drag them into the room. So, for example, I see. Okay, so Jennifer, for example, Jennifer, Okay. Vivid. Vamos a intentar asignarlos a sus grupos, ¿ok? Ileana, ya deberías tener la invitación. Giovanni, dame un segundo. Yes, if you put Frederick Zhang in with Jennifer Meza and Vivid Imagination, Frederick Zhang, he's on. And maybe, and I wouldn't mind joining that one as well. Okay. There you go. Just go. Okay, we got him in there. Thank you. Mm-hmm. Got me in there as well, Lindsay? Yep. Thank you. Okay. So maybe if people either put in the chat. Soli, una pregunta. ¿Sabes si hay alguien más de tu equipo? I learned how to put people into the room. You put me in the room, but how do I join? It should pop up and say join room. Okay, it says it hasn't done that yet, but anyway. I think you missed the. I don't.
Creo que no está, pero Zuli, te voy a unir a un a un grupo, ¿ok? Donde hablen español. Okay. Who else? Mary. Mary, tu è UPN, né? Lindsay, you know what I'm thinking? Just given the time, should we just? Yes. I think let's just have this ¿Alguien conversation. más que, Go for it. que habla español y aún no esté en un grupo? Mari, ¿se está traduciendo todavía? Dedo por arriba, se está traduciendo. Okay, great. All right, so Dr. Z, I got to say, I thought that was absolutely fantastic. For me, Lindsay, I can't thank you enough. Ok, Luis, ahorita te muevo. Dame un segundo. I want to become expert in the futures. It seems to me that's an extraordinary tool for teachers. Jack, what's your take on that? It's a home run. It absolutely is. Melanie, también te voy a mover a uno del UPN. I mean, you can argue about a degree here or there, but the consequences are very vivid and very visual. Debieron deben recibir una invitación para unirse a un grupo, entonces solo le dan a aceptar y eso es todo. Now, we're already down the line here, as he said. Some of this is going to happen no matter what we do at this point. So we have to really work to the more desirable. Recuerden que lo que van a estar haciendo es could be existential in nature. And they didn't use that word, but I'm trabajar. not happy to, but I will. Mari, ¿quieres compartir? Puedes compartir con nosotros. En la rúbrica, Johnny P. ¿Qué aprendiste hoy? Iris, Iris, you want to see if Mary, or because I see most of our participants are Spanish in this room, it looks like, the couple of sections. Anybody else want to share? Hand up. Anybody want to share? 如果我们中国的同学想要分享的话，也可以开麦直接说啊。说中文我就翻译，说英文也可以。Did everybody understand? Also, Lindsay's got a fantastic framework she's pulled together. And the goal is at the end of session 5, you'll each be presenting on either a particular topic or climate strategy for your community. And she has a wonderful checklist, which is really organizes your thinking and strategy. Does anybody have any questions on what we learned today? Any comments? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que aprendimos hoy? Comentario. Or today's lesson. Mari. Iris, is Mari hearing me? Mari always had something to share. In fact, actually, what was really interesting, today he talked about anxiety. And I'm always... Okay, yo ya hablamos de ansiedad y yo siempre tengo mucho. And Spencer, Glendon, and Mary said the same thing. Mary said the same thing last week. Once you begin to address the challenge, you can reduce anxiety. If you can frame it and define it and then begin to address it, you can begin to reduce your anxiety levels. That was a really important insight from last week. Iris, anybody from Mexico want to share anything? ¿Alguien de México quiere decir algo? Morgana, you had a question, I think, and I'm not sure if you're able to. Yeah. Morgana Pendragon. Morgana Pendragon, tenías una... Okay, Mari, go ahead. Hola, Iris, soy Mari. Víctor. Okay, Victor, Hola, Víctor. Ok. Estamos en un grupo, Víctor Cruz, Narval, Cepeda y Carlos Denis, pero no creo que no aparecemos o no nos ha llegado la invitación. Vamos a hablar acá entonces, Víctor. ¿Qué tienes para compartir? ¿Qué te pareció la lección hoy? Víctor. Ok, Mari, ¿querías compartir, Mari? Mari, Víctor, ¿alguien quiere decir algo? Sí. Bueno, la semana pasada planteábamos el asunto de la ansiedad climática y creo que en este tema
queda clarísimo, ¿no? Y el reto será llevarnos de la ansiedad a la acción, particularmente los chicos. Creo que es un tema difícil de exponer y felicito la verdad la conferencia extraordinaria, pero también es... Espera, déjame introducir. Okay, so what Mary's saying is last week we talked about going from anxiety to action. She said today's conference was spectacular in that regard and really helping students to move forward. Okay, te dejo, sigues. Sí, el asunto es cómo podemos llevar a los chicos más allá de la preocupación a tomar acción y sobre todo compromiso de hacer verdaderamente efectivo, ¿no? Que al menos a ellos les dé esa certeza. Okay, so basically what Mary's saying is great conference, great idea, anxiety to action. So, but how do we really encourage the kids to go from an idea and these conferences to a commitment to changing the world, right? And really getting them engaged and involved. Esa es la pregunta que tienes. ¿Terminaste, Mari? Sí, Joe. So that's the question for the group, and I think that's the fundamental question for everybody here. I think, Mónica. Yo, ya, mi dedito no podía. Bro. Hola, Okay, Iris, so soy Mónica, Víctor. one second, guys. Victor, one second. No me pusieron en el equipo con los... Víctor, estás por favor, silencio. Mónica, ¿qué querías compartir, Mónica? Bueno, tú hace rato comentaste que yo tenía una pregunta, y sí tenía una pregunta yo sobre el ponente estaba comentando que Japón pertenecía a este grupo. Voy a ser muy concreta. Me imagino. Yo tengo una preocupación. Sorry, Lindsay, can you mute Victor? Lindsay, I don't know if you have that capacity. He doesn't know he's being heard. Disculpe, Mónica. Sí, ok. Entonces, yo quería saber qué opinaba el ponente sobre Japón ahorita determinó que va a tirar desechos tóxicos poco a poco al Océano Pacífico. Entonces, no encuentro aquí, como en muchas cuestiones a nivel mundial, que los gobiernos determinan hacer acciones o pertenecer a este grupo, a estos grupos de ayuda al medio ambiente, pero que también al mismo tiempo están realizando lo contrario, ¿no? Incluso en México. Entonces, esa es mi pregunta, porque es lo que nuestros alumnos nos preguntan cuando nosotros queremos hacer este tipo de acciones para ayudar al planeta. Sí, gracias. Okay, so Monica was just sharing. She would have liked, she had her hand up but ran out of question time. But the question she had was, Japan apparently recently decided to dump 17 or 18 toxic materials into the ocean. Her question is, how can we, hold these... Muchas personas no van a estar trabajando con su equipo porque muchos no se registraron con Esa es la pregunta. el correo con el que entraron y para nosotros fue un poquito difícil, pero esperamos solucionarlo para la siguiente sesión. Entonces simplemente van a estar con alguien en un grupo. ¿Okay? And so, if you get to half a degree, you're this. If it's a degree here, if it's two, and we're already at 1.5, right? So this is already in there. So I really like the range of ideas, the range and the presentation. Entonces, mira, Mónica, la idea es generarse consensos, generar one world, un solo mundo. Exacto. Otra pregunta, comentario. How are we doing for time, Lindsay? So everybody's going to get called back into the room in about 30 seconds. Okay. All right. Well, I think we'll do better with the breakout rooms next week. It's the first time we've done Vamos a intentar hacer... we can talk about it after, but it's just that there's a lot of people who were here that didn't sign up, so we didn't know where. Okay, lo que vamos a intentar es que para la próxima sesión estos grupos sean mejor o estén mejor porque muchos no se registraron y no sabíamos en qué equipo estaban o con qué equipo estaban, pero esperamos solucionarlo para el siguiente
la siguiente sesión. Y vamos a discutir sobre eso en un segundo. All right, welcome back, everybody. Ok, bienvenidos de vuelta a todos. It is now the end of the Y ahora va a ser como el fin de la sesión formal. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Vamos a tener una discusión abierta de media hora sobre lo que pensaron, el panel en general. But also, if you are ready to move on with your Saturday, that is very understandable. O si quieren ir a disfrutar su sábado, también es muy entendible, pero los vamos a ver la siguiente semana en el mismo link. And with that, Joe, I don't know if you would like to take over the open discussion part. Entonces, Joe, no sé si quieras tomar el liderato y le podamos dar a Lindsay una ronda de aplausos y a todo el equipo de One World. Tengo que ser honesto, no esperaba esto y siempre ustedes hacen que mis expectativas sean superadas. Jack, in fact, one thing that's there were so many points of resonance for me. Hay muchos puntos de resonancia y muchas cosas que quiero compartir, pero básicamente. What a great name! And one of the things he talked pero about. Una de las cosas que quiero. There's still time to change the future. Lindsay, thank you so much for making this. Que queremos hacer notar esto es que. Future changers. Change agents. Es que el nombre es muy adecuado. Futuros probables. For example, all of you are making a change. We're making this. Ay, estoy haciendo en 300. Entonces, lo que nosotros queremos es que sepan que el nombre de Probable Futures es muy adecuado. Ay, lo siento, a ver, vamos a... Yes. Sí, ay, lo siento. Okay. Entonces, queremos que One World sea un pilar en la educación del futuro. Y estamos absorbiendo todas sus ideas y principalmente de Oxford. Entonces, lo que queremos es darles las bases y la información para que ustedes tomen las decisiones correctas. Entonces, eso es lo que Lindsay nos dio hoy, es eso, bases. Entonces, esa es la base para que nosotros podamos ver todos estos futuros problemas. De nuevo, recuerden que son agentes de cambio. Como vieron, la civilización nunca había cambiado o no habíamos tenido cambios en muchísimo tiempo. Pero a partir de la revolución industrial sí ha cambiado. Estamos viviendo el momento más crítico de la civilización humana. Pero recuerden que esto depende de nosotros. Nuestra visión es que todas las personas en el 2050 vivan mejor que la persona más rica hoy. Pero recuerden, esto está en nuestras manos. ¿Alguien más quiere decir algo? Lindsay, ¿quieres decir algo? Ok, voy a quitar las... So we'll stop translating. Lark, if somebody from China wants to share, you'll translate for us. Lark, what was the reaction? Okay, vamos a quitar las traducciones. What were your reactions, Lark? Wow, my reaction, Joe? Yep. I was amazed. I think we need such kind of so interactive tools to help us visualize the future. It's so important. It's hard for us to read those numbers. Numbers it means something, but for a person like me who is very bad at numbers, it doesn't
theme so powerful. So I love today's session so much. I will definitely visit the probable future website and to know more stories and to get a personal feeling about it. I can't thank you enough. Thank you much. So nice. Jennifer, let's hear from some of our new people. Jennifer, any feedback for us? I thought I was really amazed by the simplicity of it and the clarity that those models provided. And I think that like the idea that everything is just so complicated and sort of just all over the place in terms of the organization of the data and how it gets presented to students. So as a public school educator and with a variety of different students who have a variety of different opinions and perspectives about climate and climate change and our involvement and our responsibility, having clear data is really important. And I look forward to thinking, I was just talking with Brandon with Vivid Imaginations and thinking about how to help students imagine that in a more 3D sort of twin reality kind of environment in terms of things that we can do to impact change. So that visualization of data and to be able to tell stories with data, I think is just so important. I think that that the example that we saw today was just a really great example of how powerful that can be. Thank you. Iris, you may need to continue to translate since we're mostly in English for the Spanish-speaking audience. Yeah, I put it back on, so should. Thank you so much. Yep. So, quienes están escuchando en español, vamos a traducir de nuevo. Then después vamos a hablar en español. Frederick, thanks for joining us from China. Frederick, we want to share? Oh, yeah. Thank you for this amazing project and quite amazing lecture. And thank you, Spencer. Thank you, Alison. And actually, I'm doing with Roots and Shoots. We're planting trees in Inner Mongolia and the Ningxia as well. Inner Mongolia is in the northeast of China, and then Ningxia is in the east. Then when we plant trees, we can obviously see the desert becoming forest, and then it is quite exciting. I'm so proud of that because we're doing that step by step. In Chinese, we say 一步一步, and then we can see the changes. We also take data from the tree growing. We can tell, we measure the tree height. We also have samples to collect the data from the biodiversity stuff. So we can tell the world that the forest is growing and then the environment is getting better. So that is why I say I'm proud of that, because you can see the change and then we're changing the world into a greener way. Oh, well, first of all, Frederick, thank you for sharing. Secondly, I want to welcome everybody, especially for those of you new this week, but second week in a row, we want to welcome you to the One World family. This is our bonus time. We're also going to have bonus times on a monthly basis going forward. And this is how we all connect. So Frederick was Lorik's student, and he's now working climate change with Roots and Shoots. And we're going to create some time in the end, Frederick, for you to share a little bit more about what Roots and Shoots is. But that's an organization founded by Jane Goodall, probably one of the most foremost climate change, sustainability naturalists ever to walk the planet. So we're thrilled to have you on board, man, and thank you so much for sharing. Thank you for giving me the chance to get in touch with everybody and then learn how the students doing well to change the world. Yeah, that's amazing. Fantastic. Victor Numble.